Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde la ciudad blanca de Arequipa. Y yo soy Diego Oropesa desde el complejo arqueológico de Pachacamac. Y en esta ocasión les traemos un Blue Lagoon, el asesino del Zodiaco, parte 1. Hola a nuestros queridos oyentes. Queremos compartir con ustedes nuestra emoción y motivación por mejorar la calidad del podcast, tanto en producción como en contenido. Para ello, nos gustaría mucho poder contar con su apoyo mediante nuestra cuenta de Patreon, en la cual, a partir de $1 al mes, nos ayuda a cubrir parte de los gastos que se han ido generando y con los que no contábamos al inicio de este proyecto. Agradecemos a todas las personas que nos han ido dando su apoyo en este tiempo y son quienes nos motiva a seguir mejorando. Mediante la suscripción a la plataforma de Patreon podrán acceder a diversos beneficios que van desde saludos en el programa hasta la elección sin votaciones de un tema de su preferencia, pasando por el acceso a un chat exclusivo donde vamos anotando y votando por los temas de mayor interés, entre otros beneficios con los que recompensaremos su apoyo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos cada semana. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Búsquennos en patreon.com/culturacocktail. Los esperamos. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo bebedor social, Visu, y a nuestro nuevo amigo elegido, Andrés Custodio. Muchas gracias por su apoyo y recuerden que ya tenemos contenido exclusivo para Patreons y pueden apoyarnos desde $1 al mes. Y ahora sí, que comience el episodio. Tengo dolor de cabeza desde que maté a un niño. Esto fue lo que dijo en vivo el que sería después conocido como el asesino del Zodiaco. Era el programa del talk show de Jim Dunbar en la cadena americana KBO. En ese momento dijo hacerse llamar Sam y que necesitaba atención médica porque mataba para librarse de unas terribles migrañas que tenía y que le atormentaban. Para entonces ya había cometido 3 crímenes. Y es algo que hemos visto pues en otros casos de asesinatos en serie. De hecho, los primeros que hemos grabado han sido de estos asesinatos o crímenes sin resolver. Y en este caso es donde más se puede ver quizás la personalidad del asesino. Porque aquí vemos a alguien que está en constante contacto con la policía y con los medios. Muy parecido a lo que pasó con el asesino del hacha, ¿recuerdas? O con Jack el Destripador. También, que por cierto sí estaría bueno grabar un episodio de Jack el Destripador después. Estaría muy bueno hablar sobre Jack el Destripador. Y sí, como dices, estábamos hablando de 1969 probablemente cuando pasa esto, cuando llama para el talk show, ¿verdad? A decir que le dolía la cabeza. Sí. Vamos a hablar, como mencionábamos antes, del asesino del Zodiaco, y aquí vamos a hacer un disclaimer necesario, justo y necesario, sobre el nombre de este asesino, porque, a ver, si ustedes escuchan el asesino del Zodiaco, yo estoy segura que lo primero que se les viene a la cabeza es Cáncer para esta semana. Es que sí. O bueno, en mi caso, Sagitario, deja de ser tan pendeja o cosas así. Pero sí se te viene a la cabeza eso, ¿verdad? Se te viene a la cabeza el Zodiaco. Yo juraba que elegía a sus víctimas. Claro, yo también. Por sus signos zodiacales. Ajá. O no sé, una vaina así, ¿no? Te juro, hasta yo me lo pintaba tipo... ¿Cómo se llama este? Senseiya, de los Caballeros del Zodiaco. Hasta así me lo pintaba, te juro. Pero resulta que no. Hay otro que sí tiene algo que ver más con el Zodiaco, pero no es este, ¿verdad? Exacto. Digamos que hay 2 asesinos del Zodiaco, al menos 2, digamos, que
los oficiales, por así decirlo, que es el primero es que estamos hablando de Chicago, bueno, el de California en general, de fines de los años 60, y el otro es más bien de Nueva York. Por eso al segundo le suelen llamar el asesino del Zodíaco de Nueva York, para diferenciarlo un poco del primero. Aparte de que ocurre pues a fines de los 90, ¿no? Como 40 años después. Claro, y el otro es más reciente. Claro, y en el caso del asesino del Zodíaco de Nueva York, a él sí llegaron a identificarlo y a apresarlo. Y creo que estaría interesante hablar de él, porque la verdad es que su historia también es bastante interesante, ya que él sí se enfocaba en los signos zodiacales, y no solamente eso, sino que cometía sus asesinatos cuando se cumplían ciertas fases astronómicas. Entonces él sí tenía más arraigado el tema pues astronómico con el nombre del Zodíaco, solo que él afirmaba que él era el único asesino del Zodíaco, a pesar de que le había copiado el símbolo al primer asesino del Zodíaco. Al original. Ya habíamos hablado un poco del nombre, pero esto está asociado con un símbolo. Claro, él era más esotérico, el de los 90 era más esotérico y cayó, él sí cayó. Mientras que del que vamos a hablar ahora sigue permaneciendo como un crimen sin resolver. Sin un culpable en específico. Si bien es cierto hay un montón de sospechosos, pues al final no se sabe a ciencia cierta si es o no es. Hay uno que es más sospechoso que otro, pero pues igual y no. Claro, no igual en la lista de sospechosos llegaron a haber como 2000 personas. Exacto, en su momento. Exacto. Sí, es cierto. Tuvieron un retrato hablado y toda la vaina, y le dieron hasta una edad, 35, 45 años, pero no, el número no es chiquito, 1500, 2000 personas posibles sospechosas. Es complicado de hallar, ¿no? Como en el caso de la Dalia Negra, que habían ¿cuántos? ¿4000 sospechosos? Creo que sí, verás que también habían ampliado tanto la búsqueda que al final fueron descartando a la mayoría. O sea, estamos hablando de todas las personas que en algún momento pudieron haber sido sospechosos, pero eran rápidamente descartados. Claro. Yo también de los miles que hubieron asociados a este caso, la mayoría fueron descartados pues tanto por huellas como por pruebas de escritura, de caligrafía. Pero bueno, ya vamos a llegar a la etapa de la investigación. Porque antes de empezar a hablar de todo esto, es necesario saber cómo empezó todo. Y para eso tenemos que viajar en el tiempo. Antes de que nos metamos el viajezazo, suena chistoso, pero... Ajá, expliquemos un poquito. Al final, no es este asesino el Zodíaco por lo del tema esotérico ni nada, sino porque la marca que tiene este asesino es un círculo con una cruz en el medio, que de hecho es la marca, el logo de una marca de relojes llamada Zodiac. Claro. Entonces es por eso que este asesino es y este caso en general es el caso del Zodíaco, el caso Zodiac, porque se ve relacionado a esta marca de relojes, así que no es esotérico este man, es por ese lado, ¿no? Yo me imagino que la marca de relojes habrá tenido, no sé si un crecimiento en las ventas o un declive en sus ventas mientras esto pasó, la verdad no tengo idea. Pero pues ahí estaba nuestro disclaimer para que sepan más o menos por qué se llamaba así nuestro protagonista de este trago. Claro, bueno, o sea, no creo que haya tenido mucha repercusión para la marca de relojes, porque digamos que estos casos de asesinato ocuparon, digamos que casi toda la extensión de California, pero no salió a otros estados, por ejemplo. Entonces, el resto del mundo, la marca de relojes seguía vendiendo bien, pero sí es cierto que en California generaba estas suspicacias. Claro. Bueno, ahora sí, metámonos el viajezazo, chango. Ya, ok. Viajemos entonces a las Navidades tan hermosas de 1968. Lugar, California. Ok, perdón, me emocioné. La Navidad me gusta. Claro, o sea, de hecho el contexto, si es que no supieras que esto va a acabar en un asesinato, es algo muy bonito. Estamos hablando de dos jóvenes, Betty Lou Jensen de 16 años y David Faraday de 17 años. Ambos eran unos días antes de Navidad y salieron para tener su primera cita. Era todo muy bonito, muy romántico. Salieron lindo. Primero a visitar a un amigo.
Luego pasaron pues por un restaurante, querían ir a ver el concierto navideño en Hohenheim. Y entonces era como que todo para ellos era ilusión, no solamente por las fechas de Navidades, que es lo que emana, sino también pues porque era su primera cita. Por el contexto, claro, eran niños, o sea, que 16 y 17 años apenas salían de la secundaria. Exacto. Ya tenían su licencia de conducir, ¿no? Creo que tenían la licencia de conducir a los 17. Claro, este es el caso de David, sí. Claro, y como dices, era casi Navidad, todo muy romántico. En lugar de ir directo a donde tenían que ir, deciden dar como unas vueltitas y ahí es donde se les aparece el asesino. Exacto. Y ellos iban en carro, ¿verdad? Sí, iban conduciendo, era más o menos las 10 de la noche cuando se estacionaron en un cruce del lago Herman. Eso queda en los límites de Benicia, en California. Y entonces esos estaban de lo más tranquilo. No vamos a decir lo que estaban haciendo unos muchachos de 16 y 17 años. Especificar, o sea, ya pero ahí queda su imaginación. Pero ya, pues entonces ellos estaban ahí en lo suyo, cuando de pronto se acerca pues un vehículo y se estaciona cerca. Entonces, obviamente, en esa situación pues se van a poner un poco incómodos, uy, alguien está cerca. Lo más probable es que ni siquiera haya reparado tanto en él porque estaba un poco más centrado en sus cosas, ¿no? Ok. Hasta que el conductor de este vehículo pues baja y se acerca hacia ellos. Y es entonces cuando ocurre la tragedia. Algo que llama la atención de esto, antes de empezar de detallar qué fue lo que pasó, es que mientras esto ocurría, un testigo, que era un conductor, afirma que haber pasado por ahí y ver a los dos coches, pero vacíos. Y entonces cuando se aleja del lugar, cree haber escuchado el ruido de un disparo, pero no estaba tan seguro porque llevaba la radio encendida. Entonces es como que lo único raro de su declaración es que él afirmaba de que los autos estaban vacíos. Claro que a la velocidad que pasa uno, sobre todo si está conduciendo, puede ser que haya sido solamente su impresión, aparte era de noche, estaba oscuro. Pero bueno, entonces esta fue la declaración de un testigo, que cree haber oído un disparo, que probablemente haya sido el primer disparo que hizo el asesino hacia David en la cabeza. Cuando esto ocurre, Betty, pues obviamente súper asustada, trata de escapar. Y es ahí cuando el asesino le dispara 5 veces por la espalda a ella. Exactamente. De hecho, yo recuerdo haber leído que el auto que se estaciona, se baja el hombre y les alumbra directamente a la cara como para dejarlos atontados, como, sí, ¿sabes? En los hombres de negro que te ponen en la luz blanca. ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde vengo? ¿De dónde voy? No, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? Así. Una cosa así, los atonta y luego básicamente los acribilla, ¿no? Claro, entonces, de hecho, la verdad es que sí, o sea, ese detalle es muy importante porque digamos que se volvería luego en un patrón para sus posteriores asesinatos, para los asesinatos. Y como en una confesión para un dato importante para una posible confesión de uno de los sospechosos después, ¿verdad? Exacto. Ojo que esto pasó en el año pues 1968, fines, pero sin embargo, la policía pues no tenía pistas. Se archivó. Claro, no tenía pistas, no sabían quién era. La policía de Vallejo archiva el caso, ¿no? Porque simplemente lo ponen como es que como es el primer caso de asesinato, al final del día no lo van a ver como un serial killer y como un asesino en serie, porque es el primero y entonces simplemente no hay nada por un tiempo, entonces lo archivan y dicen sí, fue un penoso asesinato, un penoso incidente, listo, no hay más pruebas, no se supo nada más, nadie vio nada, cerrado. Claro, lo más importante era que, o sea, no había un móvil, o sea, al buscar un poco del contexto de las personas cercanas, quién podría tener pues quién podría querer los muertos, no encontraban a nadie, entonces al no haber sospechosos fue que tuvieron que archivar el caso, ¿no? Pero esto saldría un poco más a la luz tiempo después. Y es ahí cuando llegamos al año 1969. Y vamos a detenernos aquí porque este caso es sumamente importante para las pistas que se obtienen después sobre el caso del asesino del Zodíaco. A ver, para ponernos un poco en contexto, digamos que la protagonista de esta historia era una camarera de un restaurante italiano
de apenas 22 años, que se llamaba Darlene Ferrin. Darlene Elizabeth Ferrin. Exacto. Ella trabajaba normalmente, no se metía con nadie, estaba casada, felizmente casada aparentemente. Digo aparentemente, ya verán por qué. Pero sin embargo sentía que alguien la seguía. Fue entonces cuando, muy poco tiempo antes de que ocurriera su asesinato, ella da una fiesta de pintura en su casa. ¿Qué era una fiesta de pintura? Era básicamente, es como el techado de las casas que hacen una fiesta cuando van a techar. En este caso era una fiesta para que la gente vaya y entre todos pinten, estén tomando. Era como que algo muy, muy íntimo y una costumbre de la época en esa zona. Y entonces todos iban pues con ropa así pues suelta para poder pintar, para poder estar ahí y participar de la fiesta después. Sin embargo, hubo un personaje en esta fiesta que era prácticamente un desconocido para todos. Era un hombre alto, corpulento, que era bien vestido, o sea, iba con traje a esta fiesta. Tenía el cabello rizado y gafas. Y ese personaje, a quien nadie mencionaba su nombre hasta que por ahí en posteriores declaraciones una de las asistentes recuerda haberme escuchado su nombre. Este personaje no interactuaba con el resto, simplemente estaba ahí sentado en un rincón observando a Darlene. Y de hecho nadie lo conocía, nadie lo había invitado. Tú cuando te colas a las fiestas y dices, yo vengo porque conozco a Carlos. Y dice, ¿Carlos quién? Carlos, pues Carlos. Y así te colas, ¿no? Pero este man ni siquiera hablaba nada, no interactuaba, nada más ponía cara de palo y estaba ahí sentado mirando a Darlene, ¿no? De hecho creo que Darlene siente la mirada de él y se pone súper incómoda y como que se siente mal y se va, ¿verdad? Algo así como que se mete entre la multitud. Sí, de hecho se siente intimidada por este personaje porque no es solamente aquí donde lo ven. Ya hay declaraciones después que se dice que la vieron discutiendo con un hombre de características similares. No se sabe si habrá sido el mismo o no. Porque recuerda que era una camarera en un restaurante, entonces puede ser simplemente algún tipo que está por ahí molestándola, ¿no? Pero digamos que lo importante de este dato es que ya hay un antecedente de haber visto a esta persona dentro del contexto o del entorno cercano de Darlene. O sea que la conocía. No era simplemente un extraño o sea, posiblemente haya sido su crush o algo para el estilo, pero era cercano a ella. Ya vamos a ver después por qué. Entonces así es como llegamos al 4 de julio de 1969. Estamos hablando pues de la localidad de Vallejo en California. Y ahí justo esa noche pues se iba a elegir a la Miss Fuegos Artificiales y su hermana Linda iba a participar en este evento. Entonces ella estaba como que tenía muchas expectativas de esa noche. Es así como sale con su amigo, entre comillas, Michael Maggio, que tenía 19 años. Recordemos que ella tenía 22 años. Aún así estaba casada. Y Michael Maggio, que era su amiguito, con el cual se van al estacionamiento del campo de golf Blue Rock Springs, que queda pues también en Vallejo, California. Y ellos estaban a solas y de nuevo no vamos a decir qué haciendo. Pero acá después vamos a ver que hay dos versiones y por qué. Vamos a hablar de la primera versión, que es digamos que la versión oficial. ¿Cuál es esta versión? Que bueno, ellos están estacionados simplemente, ahí llegaron, estaban conversando, charlando, cuando se acerca de la nada un coche y se estaciona pues cerca a ellos y luego se va. ¿Coincidencia? Claro, hasta el momento es muy similar con el primer caso que vimos de Betty Lou y de David, pero en este caso se fue. Y dijeron, bueno, habrá sido simplemente un tipo que estaba de paso. Pero sin embargo volvió 10 minutos después. Entonces, pero cuando vuelve este coche, se estaciona detrás de ellos en una maniobra que es la que hacían los policías cuando iban a intervenir un auto, que era de estacionarse justo detrás para que no pudieran retroceder. Entonces se estaciona detrás
Y entonces cuando ven que sale con una linterna, no le podían ver la cara, pero ven la linterna, entonces es cuando Mike piensa pues que era un policía, ¿no? Entonces él asumía de que iban a pedir los documentos, etcétera. Y entonces es cuando de la nada se escuchan los primeros disparos. Fueron en total 9 balazos de una Luger 9 milímetros, los cuales impactaron 2 en Mike y 7 en Darlene. En Darlene, así es. 4 en los brazos, el resto entre la espalda, el pulmón, el ventrículo derecho del corazón. Y no es suficiente con esto. El asesino disparó 2 veces más directamente a ella para rematarla. O sea, había ya un nivel de ensañamiento, a diferencia pues de Mike, que solamente sufrió 2 balazos. O en los casos de los primeros Betty y David. Uh-huh. Claro, porque con ellos no fue un disparo a quemarropa, fue como que, ok, les dispara y los mata y bueno, pero ya tener 7 disparos en una sola persona en un espacio reducido ya es un ensañamiento, como dices. Claro. Pero de hecho me parece, esto pasa el 4 de julio de 1969, o sea que entre el anterior asesinato y pasa poco más de medio año, más o menos. Claro, 7 meses, exacto, sí. Exacto. Y me parece haber leído que Darlene muere recibiendo los primeros auxilios. O sea, ella ya muere en el hospital. Bueno, se acerca, yo había escuchado sobre la declaración de uno de los primeros policías en llegar, y él hablaba que la había visto y dice, la muchacha respiraba, yo me acerqué a ella y la muchacha respiraba y nada más me movió los ojos como aterrorizada y ya, bueno, luego fallece, ¿no? Pero aquí es donde empiezan, porque de todos los asesinatos confirmados de este asesino de hecho se alega 37 asesinatos, o sea, él confesó 37 asesinatos, confirmados solamente 4 de los ataques, sí. Y de todos estos se salvan 2 personas. Exacto. Uno es Michael Renault, que Michael Renault, él sobrevive al ataque del asesino del Zodiaco. Claro, recordemos que él solamente sufrió 2 disparos. Y bueno, pues, obviamente, no fueron mortales. Bueno, imagino que el asesino, no sé si es que el asesino quería simplemente librarse de Darlene y Mike estaba en medio, o si es que él habría asumido de que con esos 2 balazos él habría muerto, al igual que sí había pasado, por ejemplo, con David, su primera víctima, porque en el caso de David sí fue un disparo a la cabeza. Y los 5 disparos que recibió Betty fueron simplemente disparó hasta que ella dejó de moverse. En este caso sí podemos ver un nivel de ensañamiento mucho mayor. Y esto de acá refuerza, digamos, que lo que se puede pensar ahora de que era el mismo personaje de que estuvo en la fiesta de Darlene. Porque la conocía, a lo mejor tenía celos o quería algo con ella, pero sabía que nunca iba a poder tenerla. ¿Quién sabe? O sea, a partir de acá hay tan pocas pruebas. De hecho, hasta este momento no había ninguna prueba. Era imposible saber quién había sido. Era imposible incluso ligar de cierta forma este asesinato con el previo que hemos contado de 1968. A no ser por el mismo asesino. Porque el mismo asesino esa noche, ya a la madrugada del 5 de julio, a las 0:40, él llama a la policía y él confiesa. Y él confiesa que él acaba de matar a los jóvenes, a Michael McGough y a Darlene Ferrin, y que también dice al final de su llamada, y por cierto, yo maté a los jóvenes de la vez pasada, ¿no? Del lago Herman. Exacto, o sea, él confiesa ambas escenas del crimen, ¿no? Claro, y lo curioso... Él mismo ya comienza a ventilar su maldad, a ventilar sus fechorías. Claro, era básicamente pues como una especie de necesidad de reconocimiento tal vez, porque y aparte y cierta burla también hacia la policía, porque no solamente él llama para decir, él llama al inicio pues para reportar un asesinato, dónde estaban ubicados, qué había pasado, y a partir de esta llamada, que era una llamada cotidiana para informar pues o reportar un asesinato,
él empieza a dar más detalles y termina revelando que él ha sido el asesino de ambos crímenes que no tenían ninguna conexión. Y la burla hacia la policía está en que la llamada fue hecha de un teléfono público apenas a unas cuadras de la comisaría de la escena del de Vallejo. Exacto. O sea, estaba muy cerca de la comisaría cuando hizo esta llamada. Así es. Y de hecho, no va a ser la última llamada que hace este asesino. Y no es el último acercamiento del asesino a los medios. Bueno, es el primer acercamiento directo del asesino a la policía. Pero no va a ser el último acercamiento del asesino en general, porque luego él, como dices, buscaba reconocimiento y de hecho para el 1 de agosto de 1969, casi un mes después, menos de un mes después, empieza a mandar cartas, ¿verdad? Exacto, ahí empieza, digamos que todo el show mediático. Exactamente, manda 3 cartas, si no me equivoco. Una al Vallejo Times Herald, otra al San Francisco Chronicle, otra al San Francisco Examiner. Son 3 cartas y de hecho en estas cartas él confesaba y mandaba un criptograma de 8 filas con 17 símbolos, o sea, 360 caracteres. Supuestamente ahí develando su identidad. Y aparte él pedía que estas cartas las saquen en la portada principal y que si no, él iba a matar a 12 personas, ¿verdad? Claro, que iba a matar al azar hasta cumplir las 12 víctimas. Y lo curioso pues es que al analizar su caligrafía, las cartas tenían en común que habían sido pues escritas con un plumón o un rotulador, como lo llaman en su país. Pero también presentaba faltas ortográficas, que es algún dato muy curioso, porque después vemos un nivel de intelecto bastante elevado para poder no solamente evadir a la justicia, sino también establecer mensajes cifrados. Entonces esto requería cierto nivel de intelecto, que digamos que a mí me parece curioso de que tenga aún así algunas faltas ortográficas que quizás fueron a propósito como parte de su plan para disuadir un poco a la policía y que no lo ubiquen por su forma de escribir, o quién sabe, a lo mejor era simplemente que era muy hábil pensando pero quizás no escribiendo, quién sabe. Pero aparte tenía una caligrafía pues pequeña, apretada, y el tono para escribir era siempre desafiante, amenazante. Y los datos que mencionaba pues eran tan específicos que no se habían filtrado a la prensa, simplemente lo conocían los investigadores y el propio asesino, ¿no? Y es ahí cuando empieza pues todo el juego. Claro, de hecho, el editor del San Francisco Examiner había pedido como que más pruebas de que si era él verdaderamente, y él 3 días después le escribe una carta que decía, querido director, y sí le respondía, ¿no? Claro, había un nivel de correspondencia siempre elevado, pero aún así tenía mucho cuidado, digamos que de no dejar huellas o cosas por el estilo en las cartas, ¿no? Claro, ahora mencionabas que tenía faltas ortográficas, es cierto, tenía como que letras que no iban, y también se dice que una vez descifrado el criptograma, no era su confesión, no era su identidad, no estaba diciendo quién era en general, pero decía algo que, a ver, lo leo, decía, me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que coger con una chica. Lo mejor es que cuando muera, renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No diré mi nombre porque intentarían reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá. Chan, chan, chan. Bueno, y chan, chan, chan. Y, o sea, en esta carta tiene un montón de faltas ortográficas, de letras que no van. Dice bosques en lugar de bosques, o sea, con V y así, cosas así ya. Y la cosa es que
Esta carta la identifican con parte de un texto de un libro que es de Richard Cornell, que es el juego más peligroso, The Most Dangerous Game. Y de hecho no termina de cuadrar bien con el texto tampoco. Y los últimos 18 caracteres de lo que él manda nunca fueron traducidos porque a lo mejor estaban muy mal escritos o se huevió, pues se huevió. Un dato curioso sobre lo que mencionabas del juego más peligroso de Connell es que esto inspira también una película que era que tenía, ¿cómo se llamaba? Era Los abuesos de Sarov. O algo que tenía que ver con Sarov. Y que esta película se estrena apenas. Esta película se estrena algunos meses antes de que empiecen los asesinatos. Así que es posible que esta película haya inspirado quizás al asesino que empiece a matar o algo por el estilo. O lo haya empoderado, ¿no? De ya, a huevo, mátala. Sí, exacto. ¿Quién sabe? Yeah. ¿Quién sabe? Y bueno, después de esta carta, de todo este acercamiento mediático a la prensa y así, pues no, él cumple su parte y no asesina a las 12 personas que él había dicho que iba a asesinar. Y se toma un descansito de apenas julio, agosto, septiembre, 2 meses más o menos, 2 meses y cachito. Y vuelve a asesinar, ¿verdad? Claro, pero antes de terminar el tema de las primeras cartas, es que hasta ese momento, digamos que no tenía un nombre, porque él no había firmado con ningún nombre, había firmado con un símbolo, que era el que mencionábamos al inicio, que era un círculo con una cruz que la atravesaba y las puntas sobresalían. Si buscan en internet el asesino del Zodíaco, lo van a ver. O si buscan el logo de la marca de relojes Zodiac también. Entonces, aquí hay como que cierta duda de si es que el asesino elige este símbolo sabiendo de que lo iban a asociar con los relojes Zodiac, o si es que la prensa empieza a llamarlo así porque simplemente tenían que buscar un nombre y no solamente decir el símbolo tal, así como pasó con Prince, que tenía un símbolo y que nadie sabía cómo llamarlo y le seguían llamando Prince. Acá también se identificaba con un símbolo y ya empezaron a llamarlo Zodiac porque era lo que hacía referencia. Entonces, a partir de entonces, en las siguientes cartas ya se empieza a presentar como: hola, soy el Zodiaco, o I am the Zodiac. No, es o I am Zodiac, ni siquiera el artículo, simplemente I am Zodiac. Algo así, de hecho, si no me equivoco, lo que él dice: This is the Zodiac speaking, que exacto. Es como aquí el Zodiaco al habla. Exacto, esa era la frase. Ya, ahora sí, mencionabas pues que volvieron las víctimas. Exactamente. Y este tercer caso vuelven a ser otra pareja a la cual apuñala. En este caso no hay un arma de fuego de por medio. Estos chicos son apuñalados y son Brian Calvin y Cecilia Sharper, ¿verdad? Claro, Cecilia Ann Shepard. Ambos, bueno, en el caso de Brian tenía pues 20 años y en el caso de Cecilia tenía 22 años. Bueno, estos chicos son apuñalados mientras estaban desayunando cerca a lo que ahora se conoce como la Isla del Zodíaco. En ese tiempo no, pero pues, Claro, esto queda en el lago Berryessa y que de hecho estaban tranquilos pues tomando su picnic y todo. Todo bien romántico y... Qué inocentes criaturas. Y ellos son asesinados este 27 de septiembre y de hecho Cecilia, ambos sobreviven al ataque y ambos son llevados al hospital. Cecilia fallece 2 días después por las heridas, eran muy muy graves. Y Brian se convierte en el segundo sobreviviente del asesino del Zodíaco. Claro, algo que llama mucho la atención de este caso es que fue de día, a diferencia de los otros asesinatos de noche. Así y como hubo un sobreviviente, digamos que hay hay más detalles al respecto y también más datos grotescos, porque aquí cuando se les presentó el asesino, es cierto. No se le presentó simplemente hola, vengo a matar, o simplemente mostrando la cara, sino que venía, digamos que disfrazado, por así decirlo. Es cierto, yo estaba viendo la representación de cómo se disfrazó y perdóneme, pero discúlpeme, parecía un reggaetonero. Es que, no sé, venía con una máscara encima, venía con su bling bling, no mentira, pero traía el símbolo del zodíaco encima pintado. O sea,
era una imagen no muy... Era de hecho, era como encontrarte con Jason, pues, ¿no? Era como si Algo así. tú estás tomando un picnic y ves que se te acerca un tipo con una Un máscara de loco. verdugo. Ya, yo Ajá. corro, no sé tú, pero yo corro, yo me voy. Exacto, yo también corro, no sé, no me quedo a preguntarle, señor, ¿está todo bien en casa? O sea, no. Claro, de hecho, Porque él ellos traía no una hacen nada. capucha. Ellos no hacen nada Ajá. hasta que ven el arma. Si no hubieran visto la pistola, no hubieran corrido probablemente. Y esto se puede ver muy reflejado, pues, en la película Zodiac. Cuando representan esta escena, digamos que da bastantes luces de cómo había ocurrido esto en base a las declaraciones de Brian, que era que se les acerca un tipo y bueno, no ellos al no saber quién era porque era después de todo un lugar público, no toman en cuenta mucho esto y siguen con normal, están tranquilos. Hasta que desaparece su rango visual y vuelve a aparecer, pero ya con el traje digamos que de verdugo, por así decirlo. Y lo curioso era que tenía encima de la capucha esta de verdugo unas gafas de sol, como para que no Unos se lentes de vean los sol, ojos. ajá. Y tenía, claro, el Pero es símbolo que en es el pecho. demasiado. Exacto, y es como que él se acerca y les dice que es un preso que ha escapado de la cárcel Ajá. y que quiere que les dé las llaves del auto y el dinero que tengan para irse a México, porque quiere ir a A México. México. Entonces, Claro, y hasta ahí ujú. el man habría pensado que era un asalto así medio extraño, ¿no? O sea, de un tipo medio Claro, rarito, ¿no? claro, eran, Porque bueno, hasta este los tipo está loco. amarra, hace que se amarren entre ellos y una Ujú. cosa así. Y los... O sea, puede ser, me están asaltando, te voy a colaborar y ya no me mates, pero no, era un asesino. Claro, y es muy curioso ahí que los amarra y después Ajá. cuando ya les dice que les va a matar, en este caso Brian pide que le mate él primero porque no podía Porque ver no quería ver. Ujú. cómo mataban a A Cecilia, ¿no? Cecilia. Entonces, bueno, claro, curiosamente resulta ser él el que sobrevive, pero bueno. Entonces, Así es, y de hecho el asesino en este caso deja una inscripción dentro del coche, bueno, afuera del en la coche. puerta del coche, así es. Así es, deja su marca del Zodiaco y pone Vallejo 12 20 68 7469, la fecha, septiembre 27 de 69, 6 y 30, by knife, que es por cuchillo, A que es cuchillo, como ajá. los mató. Ajá. Y este se convierte en el tercer caso comprobado y bueno, como se dice, también, o sea, él llama también y él les dice, oye, ya los maté, ¿no? O sea, Claro, acá encuentran el compro coche y saben que se trata de él y después él obviamente hace referencia a este asesinato, pero digamos que hasta aquí hay un patrón él súper llama a claro. la comisaría. Sí, exacto, él De es el hecho, que él el llama a la avisa. comisaría y la policía llega y los encuentra con vida todavía los chicos y de hecho encuentran en el teléfono público, por eso decía que no era el anterior no era el último teléfono público que iba a usar, encuentran el teléfono público medio descolgado o sea, él había estado ahí, cerca, o sea, es como que les estuviera bailando a la policía súper cerquita de a que no me atrapas, a que no me atrapas, Claro. porque literal, o sea... Y esto se ve mucho más reflejado en el siguiente caso. Pero hasta ahorita con estos primeros crímenes, estos tres primeros crímenes, vemos un patrón muy claro, que es que han sido a parejas. Sin embargo, el cuarto crimen, que es digamos que el último que se le asocia directamente porque son pruebas irrefutables de que se trata de él, es un caso totalmente extraño porque no se asemeja en nada a lo demás. Y es el estamos caso que hablando... más cólera me da. Sí. Y digamos que quizás era un acto súper astuto de su parte, ¿no? Romper el patrón para que sea más difícil saber quién era, porque si uno ve, no se ha matado parejas, a lo mejor es una persona de tales características, está frustrado por esto, a lo mejor tal.
pero al romper el patrón y empieza a ser todo mucho más impredecible, entonces ya no sabían quiénes podían sentirse más expuestos, porque hasta ahorita con los 3 primeros asesinatos quizás las parejas iban a resguardarse más de no salir a lugares a solas, etcétera, porque en cualquier momento podría pasarles algo si estaban en pareja, pero porque era como que el asesino de parejas. En cambio, con el asesinato de Paul Lee Stein, entonces ahí es cuando el pánico aumenta en su máxima expresión, porque se dan cuenta de que cualquiera puede ser víctima del asesino del Zodíaco. Mira que yo pienso que en realidad lo hizo de cierta forma para retar más a la policía y para que las siguientes cartas que vienen posteriores a este cuarto ataque, este cuarto asesinato, como que sea más... El golpe mediático sea más fuerte, como que el escándalo sea más fuerte, porque recordemos que en las primeras cartas que él envía le piden pruebas. Entonces usando este asesinato es como que, ¿saben qué? ¿Quieren pruebas? Les voy a dar pruebas y yo tengo el control y yo les voy a decir cómo van a hacer las cosas. Y yo lo veo más este cuarto ataque como una bravuconería, como un... Y digamos como mostrar que tiene poder o algo así, ¿me entiendes? Y curiosamente, este fue el caso en el cual casi detienen al asesino del Zodíaco. Sí, y ahora para explicar un poco del por qué digo esto, Paul Lee Stein, que es digamos que la víctima de su cuarto crimen, él era un taxista. Entonces, en este caso el Zodíaco toma el taxi y le da una dirección. El conductor conduce todo como de costumbre, era apenas su tercera carrera al día, así que tenía muy poco dinero como para que puedan decir que se trataba de un robo. Y entonces cuando llegan a la ubicación en la cual tenían que llegar y avanzan un poco más. Posiblemente en aquel cruce que pensaba bajar había mucha gente y por eso prefirió que avance un poco más. Y es ahí... hasta la calle Cherry. Exacto, y es ahí cuando le pide que se detenga y una vez que está detenido, le dispara. Este disparo alerta a unos niños que estaban jugando pues en la casa del frente y que ven todo por la ventana, y son ellos los que al instante llaman a la policía. Entonces avisan de que al inicio no sabían de que se trataba de un asesinato, o sea, propiamente dicho, porque pensaban que era un ebrio que se estaba peleando con el taxista. ¿Por qué? Porque vieron al Zodíaco en el asiento del copiloto forcejeando con el cuerpo de Lee Stein. Entonces, al ver esto, pensaban que se trataba de una pelea. Porque en este caso el asesino del Zodíaco había estado en el asiento de atrás. Y después de haber disparado contra él, se baja, sube al asiento de adelante. ¿Y por qué se acerca al cuerpo? O sea, ¿por qué la necesidad de hacer esto si no tenía nada que robarle? Y es ahí cuando por la bravuconería. Es ahí cuando se dan cuenta después el por qué, con la siguiente carta. Ahora, después de haber cometido este asesinato, se va tranquilamente, pero aquí digamos que un error de información fue lo que evitó de que capturaran al Zodíaco. ¿Por qué? Porque cuando los niños mencionaron quién era el hombre, dijeron que era un hombre blanco de traje negro, de ropa negra. Y a la policía que estaba yendo en camino auxiliar les habían dicho que era un hombre negro de ropa blanca. Entonces ellos estaban buscando a alguien con estas características porque habían bebido claro, era el teléfono malogrado y se topan con este tipo. Y le preguntan si ha visto a un hombre negro de ropa blanca. Y dice, sí, se fue por allá. Y entonces lo dejan ir tan tranquilo, a pesar de que venía de la escena del crimen, pudiendo, aunque sea detenerlo para interrogarlo si había qué es lo que había visto, etcétera. Pero no, ellos se van buscando al negro. Manchada de sangre. Es probable que haya disimulado, que haya sido muy cuidadoso, porque si hubieran visto que... O sea, la verdad es que hubiera tenido que estar recontra manchado de sangre. Pero quién sabe si por la noche, porque la ropa era negra, a lo mejor no se notaba, qué sé yo, que los policías lo dejaron ir. Porque si no, no me explico cómo. Así es. Ahora, lo que tú mencionabas del por qué es que se acerca al cuerpo, hay que decirlo de una vez, es porque le quita un pedazo de la camisa a Paul Stein, que de hecho luego la va a mandar como parte de las pruebas, como diciendo, sí, yo lo maté y aquí está parte de la camisa. Y como dices, fue una
Un error de información. De hecho, no solo lo pararon esos policías, sino que otro policía lo vio pasar y lo vio entrar a una casa, a subir unas escaleras que llevaban a una casa, y él no dijo nada porque le dijeron que estaban buscando un hombre negro. Exacto, Y ahí fue cuando ya le pierden el rastro y estuvieron demasiado cerca de capturarlo esa noche. Que fue, por cierto, un 11 de octubre de 1969 en Presidio High, que queda en San Francisco. Así es. Y de hecho, días después, una semana para ser exactos, menos de una semana, 3 días, él vuelve a mandar una carta y ahí él cuenta que... Ahí es donde manda la carta con el pedazo de esta camisa que mencionábamos. Y él dice, ¿no? Que, ¿saben qué? Pudieron haberme atrapado, pero no lo hicieron. Y es ahí cuando digamos que la investigación se vuelve mucho más audaz, empiezan a ocurrir otros crímenes que se asocian también al asesino del Zodíaco, aunque no están comprobados. Hasta el momento solamente estos 4 crímenes han sido los comprobados. Y vamos a dejar pues el episodio por acá. Copycats. Exacto. Es muy probable que haya sido algo por el estilo. Pero vamos a dejar el episodio, bueno, esta primera parte hasta acá, y en la siguiente semana que vamos a tocar la segunda parte, vamos a detallar un poco más sobre todo el tema de el resto de la investigación, los sospechosos y el resto de crímenes que están asociados. Exacto. Porque hubieron más criptogramas, hubieron muchos datos, y sobre todo lo más importante acá es tratar de descifrar quién fue el asesino del Zodíaco, porque hay más de un sospechoso que digamos que encaja con todo el perfil. Así es, y incluso con los retratos hablados, porque los chicos estos que llaman a la policía más o menos lo vieron y con ellos hacen un retrato hablado, y por ahí van a salir muchas más teorías y muchos más acercamientos acerca de quién podría haber sido la persona que asesinó a tantas parejas y, bueno, a este taxista. Exacto. Y bueno, así que como siempre, vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. Dime, Judy, ¿hay algo que nos quieras recomendar? No sé si relacionado con el tema o algo al azar. Mira, yo les voy a recomendar algo que no está, no sé si tan relacionado con el tema. Tenía en mente recomendarles una serie. No tiene mucho que ver, pero trae asesinatos y cositas así, y es muy buena. Yo recién me he puesto al día, y para cuando ustedes estén escuchando este episodio, ya francamente creo que todos la deben haber visto. Se llama Elite. ¿Ya? ¿La has visto? Esta ya serie no, yo todavía no, pero la tengo en mi sale... lista. Tienes que verla. Okay. Yo me estaba resistiendo a verla. Sale Dana Paola y salen 2 de los actores de La Casa de Papel. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Así es, salen Río y sale Denver. Ya. Entonces, chéquenla. Es como una versión light de RBD, perdón, no sé si de RBD o de Rebelde Way, pero trae su picantito. Es como una mezcla con 13 Reasons Why, como la de esta chiquita que se mata. ¿De 13 razones por qué? Ajá, 13 razones, esa. Es como una mezcla entre RBD y eso, y la verdad, yo no le tenía mucha expectativa, pero me vi las 2 temporadas creo que en 2 días, y el día de hoy he estado viendo la 3ª temporada, así que está muy buena. Trae cosas que uno no se espera y te vas haciendo como que ideas de quién fue, como en Clue, a ver quién fue quien mató a tal. Y de hecho, dentro de los primeros capítulos de cada temporada te dan la temática. En esta temporada se murió tal, en esta otra temporada está desaparecido tal, y en esta otra temporada se muere tal persona, y algo así. Y durante todos los capítulos vas viendo flashbacks y vas viendo como que el presente, que es durante la investigación, y está cool. Véanla, las 3 temporadas están en Netflix y a mí me ha gustado, la verdad. O sea, esa era mi recomendación para series, ¿no? Tengo una recomendación de un libro, pero se los recomiendo después. Primero vean Elite. Ya, genial. De hecho, ya lo tenía en mi lista, así que bueno, voy a ver y a ver qué tal.
Y me cuentas qué Claro te que parece. igual podemos grabar un episodio al respecto, porque parte de las novedades es grabar algunos comentarios sobre series o películas, cosas comentadas, ya sea con spoilers o sin spoilers, o quizás una sección sin spoiler y después una con spoiler, pero bueno, lo que yo quería recomendarles está, bueno, de hecho totalmente relacionado con el episodio de hoy, que es la película Zodiac de 2007, que es dirigida por David Fincher, y ahí actúan Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Ya con dos Avengers y con misterio, pues obviamente vas a tener una buena película. Pero si quieren ver a Iron Man ahí actuando en Hulk. una película así, con Hulk en una Y película misterio. de asesinatos, está cool la idea. La voy a ver. No, y en serio, sí, la película está buena, está muy muy entretenida, y me gusta mucho cómo narra tanto los asesinatos como la investigación. Así que si les ha gustado lo que han escuchado respecto a la investigación, ahí van a poder verlo y que quizás tenerlo un poco más claro, porque sí es un poquito enredado toda la información que hay al respecto. Así es, o sea, nosotros tratamos de hacerlo más digerible, pero nosotros mismos nos enredamos. Pero muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por soportar nuestros enredos y nuestras divagaciones. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast. Vamos a empezar a subir más cositas por ahí, a lo mejor hasta algún material de las cartas y eso para que vayan checando. Eso sería interesante. Y subir, es más, podríamos subir también los criptogramas y ver si alguien por su cuenta, tengo. sin tener ninguna base, puede llegar a descifrarlo. Eso sería muy interesante. Es más, yo creo que voy a hacer eso. Voy a tratar de descifrarlo así sin tener el patrón que usaron, a ver qué tal me sale. Si llego a algo, bacán. Si no, ya bueno, no importa. Y bueno, no se olviden que también pueden escucharnos pues en todas las plataformas habidas y por haber. En iBooks, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn Radio. Y si en cualquier plataforma, de hecho, en la cual se puedan escuchar un podcast, es probable que estemos ahí. Y si no lo estamos, contáctese con nosotros para hacer todo lo posible por unirnos a esa plataforma también. Así es. Y bueno, eso sería todo por hoy. Adiós. Chau, chau.